señor representante del Ministerio Público, señor abogado de la parte civil. Yo me pregunto, y lo digo con mucho respeto a todas las partes, ¿dónde quedó en este proceso ese principio que se le exige a la Fiscalía? Es verdad que a la Fiscalía no se le puede exigir imparcialidad porque es una parte en el proceso, pero por ser el contralor de la legalidad y ser el titular de la persecución del delito, tiene ese principio que es muy importante ejercitarlo, que es el principio de objetividad. ¿Dónde está ese principio de objetividad? Nos preguntamos aquí. Y por supuesto, con ese debido respeto, señora magistrada, no podemos venir aquí a pretender sorprender a nadie. No pretendemos tapar el sol con un dedo, no pretendemos decir que no hubo lesiones en contra de la presunta agraviada. Lo que sí, si nosotros hubiéramos participado desde el principio, hubiéramos exigido que se señale en este proceso todas las circunstancias que ocurrieron y que lamentablemente en el momento de narrar los hechos el representante del Ministerio Público el día de hoy ha incurrido un error. Por supuesto que es un error. Él ha dicho que mi defendida era la persona que tenía que dar autorización para que pasen los cables del gas por ahí por el primer piso. Eso no es así. Si nosotros revisamos los autos, señor fiscal, seguramente usted se va a dar cuenta del error. Todos cometemos un error, por eso lo digo respetuosamente. Se trata, señora magistrada, aquí de un tema que no podemos soslayar los que estamos en el mundo del derecho. Derecho sin justicia no es derecho. Y en este caso concreto, mi patrocinada causó lesiones a la supuesta agraviada en un estado de legítima defensa. Legítima defensa establecida en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal. Porque ese día de los hechos, ella era la que le decía a su cuñada, la supuesta agraviada, que por favor le diera autorización para que pase toda la conexión del gas por el primer piso. Y ella se negó, incluso comenzó a vociferar y a expresarse negativamente con respecto a la familia de mi defendida. Y entonces, como mi defendida estaba conversando con ella, y lo ha dicho desde el acta, desde el primer acta de la policía, señorita magistrada, donde expresa su denuncia, lo ha dicho desde ese principio, que lo que quiso es levantarle el gorro que tenía puesto su cuñada y decirle, oye, mírame a los ojos. Y entonces al pretender levantarle el gorro, se le cayó el gorro a la cuñada, y ahí es donde la cuñada reacciona pretendiéndole alcanzarle, y mi patrocinada retrocede, y entonces se arremete muy alteradamente la supuesta agraviada y comienza a golpearla, a arañarla, a jalarle de los cabellos, y mi patrocinada trataba de defenderse. Y llegó un momento, y esto lo vamos a demostrar a pesar de la falta de objetividad en este proceso. Vamos a demostrarlo con los documentos que felizmente nosotros alcanzamos a participar en la etapa intermedia, con esos documentos que hemos ofrecido y han sido admitidos. ¿Por qué? Porque, como usted lo ha podido escuchar, el Ministerio Público no ha agregado, por ejemplo, el certificado médico de mi defendida, que está a foja 180 de la carpeta fiscal. No lo ha agregado, yo no sé por qué. Y lamentablemente nosotros llegamos cuando ya se había presentado el escrito de absolución del requerimiento acusatorio, y no tuvimos la oportunidad de ofrecer eso como prueba porque no estaba en el escrito. Pero en ese certificado médico legal, si hubiera agregado a los autos, si hubiera agregado como prueba, ahí veríamos que la versión de mi defendida es la verdad. ¿Qué pasó?
que en un momento determinado la supuesta agraviada le muerde el dedo índice derecho a mi defendida, en una forma tan fuerte que le causaba dolor. Mi defendida la golpeaba, le jalaba los pelos para que deje de morderla y nada. En ese momento, al recostarse ahí dentro del garaje, vio que había un ladrillo, que obviamente no era uno de esos ladrillos tipo pandereta, no esos ladrillos contundentes, porque si no le hubiera causado una lesión más grave. Entonces seguía mordiéndole y no le soltaba el dedo. Y no tenía otra cosa a la mano. Agarró con la mano izquierda el ladrillo y se lo soltó en la cabeza. Pero no con la intención de causarle lesiones ni que ella haya agredido primero. Si es que no le lanza ese ladrillo, señora magistrada, mi patrocinada hubiera perdido el índice derecho. Y eso está plasmado, establecido en ese certificado que lamentablemente no fue admitido ni presentado ni nada durante la etapa del control de acusación. Y por eso nosotros vamos a demostrar con qué lo que estamos diciendo. Ojalá esperemos en el interrogatorio de mi defendida, que lo va a dar al final, vamos a buscar que ese certificado ingrese. Pero también mi defendida se fue ese mismo, a los 2 días, el 12 de marzo del 2022, se fue a realizarse una ecografía, y esa ecografía la hemos presentado, en su momento la oralizaremos, ha sido admitida como prueba. Hay también un certificado médico en ese mismo sentido, que tiene lesiones por mordedura humana. Ahí están las recetas. También hemos ofrecido y ha sido admitida la declaración de la suboficial de segunda, Berta Vázquez Romaní, que en su manifestación, que también ha sido admitida como prueba y está ahí en la pregunta y respuesta 7, ella dice que mi defendida, al llegar ahí a la comisaría, le mostró y vio que su dedo índice estaba inflamado. Entonces, no es mentira lo que ha dicho mi patrocinada. Aquí no queremos tapar el sol con un dedo, señora magistrada. Solamente vamos a demostrar que hubo una acción que no fue una provocación suficiente, porque a quien le quitan la gorra, el sombrero, ¿quién puede reaccionar como reaccionó la agraviada? Obviamente no hubo una provocación suficiente, hubo una agresión ilegítima, incluso con una llave quiso introducirle esa llave en el ojo, ha tenido la intención de lesionarla, entonces mi patrocinada ha tenido que defenderse. No hubo esa intención por parte de mi defendida, hubo un animus defendendi, señora magistrada. Todo ello se demostrará con los documentos a los que hemos hecho alusión hace un rato, y lo que queremos es que a las finales se aplique el artículo 20, señora magistrada, el artículo 20, inciso 3, legítima defensa. Sabemos que el delito, para ser tal, lo sabemos, lo hacemos simplemente con fin de ser coherentes en nuestra expresión, tiene que ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Mi defendida no ha actuado antijurídicamente porque ha actuado en legítima defensa. Y lo demás, señora magistrada, nosotros rechazamos también la reparación civil, porque en realidad lo que aparece en la acusación, lo que aparece de lo escuchado al representante del Ministerio Público, solo son narrativas. No es verdad que se le haya causado lesiones en el dedo del pie, etcétera. Eso no está dentro del certificado médico, que sí aparece como prueba. Y ahí aparece cuáles son las lesiones. Las lesiones de la supuesta agraviada es 4/8. Las lesiones de mi defendida es 1/2. Ambas han tenido lesiones. Hemos presentado también como prueba, y eso lo actuaremos en su momento, señora magistrada, una sentencia de la segunda Sala Civil Permanente de Lima Norte, donde le corrigen, le enmendan la plana a la juez de primera instancia y le dice, ¿cómo no le va a dar protección a ambas? Porque ambas han sufrido lesiones, y le dan protección tanto a la supuesta agraviada como a mi defendida, y se determina que incluso ambas tienen que pasar por un tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. También aquí se ha dicho
que la supuesta agraviada, a partir de estos hechos, se ha retirado de la casa, como que si hubiera estado viviendo ahí. No, y lo va a decir seguramente el testigo que hemos ofrecido, la supuesta agraviada ya hacía tiempo que vivía en otro lugar, en la casa con la persona que actualmente es su señor esposo, y se está victimizando. Por esas razones, tanto rechazamos la acusación como la reparación civil, y en su momento, durante todo este proceso, esperamos alcanzar justicia en el sentido de que se declare que aquí no ha habido delito por falta de antijuridicidad por una legítima defensa. Nada más, señora magistrada. Ya, a ver, vamos a continuar. Gracias, doctora acusada. Vamos a darle a conocer los derechos.